El punto que vamos a tocar en nuestro video el día de hoy se trata del día de reposo. Dios demanda mucho el día de reposo, que guardemos el día de reposo. Será un día muy interesante, muy importante para Dios, de tal manera que si no lo guardamos, hay consecuencias. Debe ser algo muy importante para Dios. Vamos ahora a escudriñar las escrituras y saber de qué se trata. ¿Qué es el día de reposo? ¿Estará hablando Dios literalmente de un día? ¿Podrá estar hablando, como muchos alegan, del día sábado? ¿Podrá el Señor estar refiriéndose al domingo? ¿En un día en particular? ¿Estará el Señor hablando de eso o se tratará de otra cosa o de algo más o de alguien más? Vamos a leer el capítulo 5, Deuteronomio 5, 11, hasta el versículo 16. Dice, recuerden, el tema de hoy es el día de reposo. Dice, leo textualmente, Deuteronomio 5, 11, hasta el 16. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Jehová, cuando dice mi nombre, cuando dice el nombre, se está refiriendo a su Hijo Jesucristo. Él es su nombre, porque Él, el Señor Jesús, lo representa a Dios en la tierra. Por eso dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios es reposo, a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo, tu sierva, como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amigos, honra a tu padre y a tu madre. El Padre es Dios. El Señor Jesucristo representa nuestra madre. Sí, sin duda. No está diciendo de la honra a nuestros progenitores que nos trajeron al mundo, porque eso es muy obvio. Honrar al Padre y a la Madre que nos engendraron, eso es por naturaleza obvio, obviamente. Entonces aquí, para que nuestros días se alarguen sobre la tierra, seamos de largos días, no cabe duda que el Padre es Dios, la Madre es Dios, porque de la única manera que nosotros podemos prolongar nuestros días sobre la tierra y vivir muchos días y eternamente es honrar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces, claro está que cuando dice honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, el Padre es Dios, la Madre es el Señor Jesucristo. Y ahora que hemos conocido al Padre, Juan Pablo II, Dios mismo que vino en carne, pues, es decir, honra a Jehová tu Padre, que es Juan Pablo II, y también a tu Madre, que es el Señor Jesucristo. Por eso, en Proverbios, vamos a leer esto de nuestra madre para que ustedes sepan que efectivamente se está refiriendo al Señor Jesucristo como nuestra madre.
Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, que es Dios mismo, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Porque efectivamente, nuestra madre, que es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, envejeció. Y por eso nosotros no lo menospreciamos, al contrario, nosotros lo amamos, porque ya hemos conocido que Él es el mismo Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo vino nuevamente, como dice el libro de Hebreos 1:7, otra vez cuando el Padre vuelve a introducir al primogénito en el mundo, dice: honrenle, alábenle todos los ángeles de Dios. Allí habla que el Padre volvió otra vez a introducir al primogénito en el mundo y dijo: adórenle todos los ángeles de Dios, es decir, nosotros. El Señor es nuestra madre, Él es nuestro Señor, es nuestro hermano, representa a la iglesia. Aquí el Proverbio 23:22 dice: oye a tu padre, que es Dios, Juan Pablo II, Dios, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Por eso nosotros no lo menospreciamos, y ciertamente Benedicto XVI envejeció, 95 años él envejeció, pero ahora que resucite, porque el Señor va a resucitar, se va a levantar con poder y ya no va a estar en flaqueza como fue en su muerte. No, nuestro Señor Jesucristo se levanta con poder y gran gloria, y todo el mundo que haya sobrevivido a la ira de Dios, porque primero viene la ira de Dios, y sabrán que Jesucristo es Benedicto XVI. Por eso, recuerden cuando el Señor Jesucristo le dijo a los judíos: he aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que no me veréis más hasta aquel día que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Dijimos que Benedicto significa bendito. Por eso dijo el Señor: no me van a ver más hasta aquel día que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Benedicto que viene en el nombre del Señor. El nombre del Señor ha sido Jesús, pero ahora dice: viene alguien, en Jesús viene alguien, bendito, Benedicto. Entonces, amados, sigamos con nuestro tema. El día de reposo para Dios es muy importante. Como acabamos de leer en Deuteronomio 5, dice que tenemos que hacer toda nuestra obra hasta los 6 días y el séptimo día reposará. Acabamos de leerlo. Vamos a leer ahora el capítulo 17 del libro de Jeremías para ir poco a poco conociendo de qué se trata o de qué Dios se refiere cuando dice que guardemos al pie de la letra el día de reposo, porque ya dijimos, tiene que ser algo muy importante, tiene que ser algo o alguien muy importante para que Dios demande que guardemos el día de reposo. Leamos el capítulo 17 de Jeremías a continuación, versículo 19. Dice: así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Primero, debemos aclarar que, como ya lo hemos dicho en todos nuestros videos, pero para aquellos que nos siguen ahora mismo por primera vez, la Jerusalén es el mismo Vaticano. El Vaticano tiene el nombre actualmente, todos lo conocemos como el Vaticano.
Pero en la profecía, en la Biblia, el Vaticano es Jerusalén. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo Jerusalén? Si Jerusalén está en Israel. Recuerden que Dios les advirtió a los judíos que Jerusalén sería llevada lejos de su tierra. Y fue a dar en Roma. El Vaticano es Jerusalén. Por eso queremos primeramente aclarar eso, porque estaremos leyendo en esta parte de las Escrituras que Jerusalén está siendo por Dios alertada de que guarde su día de reposo. Cada vez, amigos, que ustedes lean endechas y ayes contra Jerusalén, se está refiriendo al Vaticano. No se está refiriendo literalmente a la ciudad en Israel, no. Cuando Dios está haciendo proféticamente, enviando juicio a esta ciudad, se está refiriendo al Vaticano. Jerusalén, el Vaticano, porque allí estuvo Dios mismo, allí está su cuerpo ahora mismo, el Señor Jesús también. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Quisimos aclarar eso, porque aquí dice, versículo 20, capítulo 17 del profeta Jeremías: oí la palabra de Jehová, reyes de Judá y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, el Vaticano, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Dijimos que tiene que ser algo muy importante. No se despeguen de nuestro tema, de nuestro canal, no le cambien al video, porque vamos a conocer efectivamente que es muy importante y dar a conocer qué significa el día de reposo. Jehová dice: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y meterla por las puertas de Jerusalén, el Vaticano. Ni saquéis carga de vuestras casas el día de reposo, o sea, de los templos, de las catedrales. Ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros, dice Dios, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. El Papa Francisco también en la profecía es David. Ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, el Vaticano. Y esta ciudad del Vaticano será habitada para siempre. Sin duda algunos dirán, pero no le agregue a la profecía, allí no dice Vaticano. Amigos, estamos dando a conocer lo que Dios nos ha revelado para que a ustedes les quede más claro el mensaje. Porque, como dice el apóstol Pablo, si yo vengo a ustedes con palabra, pues, y no les doy la revelación, ¿de qué les va a aprovechar? Tengo que hablar, darle nombre a lo que Dios ya nos ha manifestado. Así que no estamos cambiando, simplemente estamos actualizando la profecía como Dios nos ha revelado. Pero dice Dios, pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, o sea, por el Vaticano. Las puertas, amigos, representan sacerdotes, cardenales, el mismo Papa es una puerta, los pastores son llamadas puertas. Pues aquí dice Dios,
Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, el Vaticano, en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Dijimos que las puertas representan los religiosos que son no otra cosa sino que profesan, que son desde cardenales, que son sacerdotes, que son pastores, evangelistas. El mismo Papa es una puerta. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Cada uno de nosotros representamos una puerta. Si somos del Señor, somos una puerta del Señor. Si somos una puerta para la falsedad, igual somos puertas. Dice el Señor: si no me obedecen, para guardar el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas. Es decir, puertas son hombres. Yo voy a hacer descender fuego a sus puertas, y quemará los palacios de Jerusalén, el Vaticano, y no se apagarán. Por eso, amigos, por eso nos vino la plaga del 19, donde efectivamente ha descendido fuego, y todavía no vemos las consecuencias de ese fuego, pero ya el fuego está encendido. Dijo el Señor: fuego he traído a la tierra, ¿y qué quiero? Si ya está encendido. Efectivamente, amigos, la plaga del 19 nos vino a causa de la desobediencia por no venerar el día de reposo y porque nuestros padres no oyeron a nuestro Dios. El Papa Francisco se ha confabulado con el anticristo, la gran ramera Arturo. Por eso vino la consecuencia de la plaga del 19. Ya Dios lo había advertido: pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ahora, ¿y cómo es que Dios hizo descender el fuego? O más bien, ¿a quién utilizó Dios para traer el fuego a la tierra? ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 13 de Apocalipsis, la segunda bestia que sale de la tierra, que dice que hace grandes cosas y grandes maravillas, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra? Es decir, lo que vino ahora con la plaga del 19, el anticristo, el falso profeta, trajo el fuego en todo el mundo. La consecuencia de no obedecer la voz de Dios, nos vino la plaga del 19, el fuego. Por eso, cuando escuchamos a los gobiernos y al Papa Francisco incluso hablar del calentamiento global, nosotros ya sabemos de qué se trata. Pero no vamos a hablar de eso, pero sí sabemos de qué se trata. El día de reposo, amigos, el día de reposo que Dios quiere que guardemos, ¿y por qué? Lo vamos a conocer a partir de aquí. Yo sé que ya van 30 minutos y los tengo en misterio, pues ¿qué es ese día de reposo? A partir de aquí, finalmente vamos a dar a conocer qué es el día de reposo y por qué es tan importante para Dios que guardemos el día de reposo. Leamos en el profeta Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 12. Dice: a los cuales él dijo, Dios, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio,
mas no quisieron oír. Repito, a los cuales él dijo, este es el reposo. Da el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Amigos, el reposo que Dios demanda, el reposo que Dios quiere que santifiquemos, que lo honremos, que lo glorifiquemos, que lo llamemos día santo, es su Hijo Jesucristo. ¿Pero cómo es eso? Su Hijo Jesucristo, Benedicto XVI, ya manifestado, está en reposo. Y no solo por su muerte, está en reposo por lo que ya terminó él todo su trabajo, puesto que él con su muerte confirmó el pacto. Ahora, ¿cuál pacto? El pacto de la gracia. El pacto con el cual usted y yo ahora podemos ser salvos. La gracia, amigos, la gracia acaba apenas recién de comenzar. Y yo sé que se quedan atónitos, pero ¿cómo es eso? Porque siempre nos habían enseñado que la gracia comenzó desde el sacrificio del Señor en la cruz hace 2000 años. ¿Cómo es eso que apenas comienza la gracia? Recuerden, el Señor Jesucristo dijo estas palabras antes de morir, y eso no estaba sujeto si vivo o muero, no. El Señor sabía que Él iba a morir, que lo iban a crucificar, así que Él dijo estas palabras, y eso que dijo no estaba sujeto si muero o si vivo. Dijo estas palabras: no creáis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir la ley. Porque os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley. Es decir, cuando el Señor murió en la cruz, la ley no fue quitada. Y de eso ahora nos queda bien claro, porque el Señor vino ahora a ofrecerse por el sacrificio de sí mismo en el lugar santísimo. No vamos a entrar en profundidad. Ya tenemos un video que se llama El sacerdocio del Señor Jesucristo. Allí damos más detalles cómo es que el Señor entró en el lugar santísimo por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. La ley, pues. Y ahora, verdaderamente, con su muerte, el 31 de diciembre 2022 se confirmó el pacto de la gracia. Podemos decir ahora, verdaderamente estamos bajo la gracia, y todo aquel que reconozca al Señor Jesucristo, ya que vino en carne, Benedicto XVI, va a ser salvo por gracia, y sus pecados le serán perdonados para siempre. Esta es la novedad del Evangelio. Ya no estamos sujetos a la ley, porque bajo la ley no pudimos ser justificados. Los sacrificios bajo la ley no pudieron hacer a nadie perfectos, por lo cual, como dice un salmo, sacrificio y ofrenda no quisiste, expiación por el pecado no te agradó. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí, vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? A hacer el sacrificio por sí mismo, para que finalmente nosotros fuéramos salvos por esa voluntad. Por gracia. El Señor Jesús está llamando ahora y diciendo: todo aquel que me acepte, me reconozca que yo soy, sus pecados le serán perdonados para siempre. Por eso, amigos, si ustedes están a salvo todavía y pueden confesar al Señor Jesucristo que ha puesto su vida por usted y por mí,
para quitar el pecado de nosotros para siempre y hacernos perfectos, porque también Hebreos dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos a nosotros los santificados. Y si usted abraza nuestro testimonio y cree en el Señor Jesucristo Benedicto XVI, lo confiesa, cree en su corazón que Él es Dios, le perdona sus pecados para siempre y ya no lo culpa de pecado. Se cumple la palabra escrita en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, Cristo es Benedicto XVI, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora sí todas son hechas nuevas. Pero tiene que confesarlo que Él es el Señor Jesucristo, para que sean borrados vuestros pecados para siempre, y ya Dios no lo culpa a usted de pecado, porque usted lo reconoce y lo acepta que Él es, de manera que usted es salvo por gracia, no por lo que haga, no por el conocimiento que usted pueda tener de la Biblia, por ejemplo, no porque no sepa lo que nosotros sabemos, no por eso usted es menos, no. Todos somos iguales delante del Señor Jesucristo Benedicto XVI, con solo confesar que Él es el mismo Señor. Algunos les da más, otros menos, pero no por eso vamos a hacer más. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más. El que recogió menos no tuvo menos. No porque comamos mucha palabra vamos a hacer más. No porque comamos menos palabra vamos a hacer menos. No. Todo aquel simplemente reconozca a Benedicto XVI, el Señor Jesucristo mismo que vino en carne. Repito, como dice 1 de Juan capítulo 4, todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Continuamos con nuestro tema, el día de reposo. El profeta Isaías tiene un sinnúmero de citas, vamos ahora a buscarlas ahora mismo. Tiene el profeta Isaías varios capítulos donde el Señor nos manda que guardemos su día de reposo. Capítulo 30, versículo 15 y 16. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, que es el mismo Señor Jesucristo: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisistes. Recuerden, el descanso en reposo, o sea, en el Señor Jesucristo que está reposando, en descanso y en reposo seréis salvos. Es decir, si el Señor Jesucristo ya está reposando, es que ya terminó su obra, ya acabó con la ley, ahora somos salvos por gracia. Esténse quietos, ya no hagan ningún trabajo, no traten de vivir bajo las obras de la ley, porque el Señor ya puso fin a la ley. Ahora Él está reposando porque ya acabó su obra, la gracia, el año de la gracia ha llegado, así que esténse quietos. Por eso dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisistes, sino que dijistes, no, antes huiremos en caballos. Los caballos son los pastores, por tanto, o sacerdotes, o cardenales, evangelistas, etc. Dice, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, dicen. Por tanto, dice Dios, serán veloces vuestros perseguidores. No quisieron ser salvos en descanso y en reposo, o sea, en la gracia, pues dicen ellos, no, antes huiremos, vamos a la iglesia a escuchar a mi pastor que me está enseñando la palabra, que me está, dice él, conduciendo al camino eterno, a la vida eterna, dice el pastor, que me está alimentando. Amados, con esta palabra que Dios nos ha revelado, porque es Dios, delante de Dios hablo, de quien también hablo con todo temor y temblor,
porque ¿qué aprovecharía que yo estuviese aquí de mentiroso? Además, ¿qué cosa material yo puedo obtener y sacar provecho de estar aquí de mentiroso? Si así fuera, yo mejor me dedicaría a hacer otra cosa. Pero no, amados. Nosotros hablamos palabra del misterio, como ya dijimos al principio, hablamos palabra en sabiduría, el misterio, la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, y ahí usted se puede dar cuenta que efectivamente ninguno de los príncipes la conoció, ni el Papa Francisco, ni los grandes cardenales, porque si la hubieran conocido, no solo no hubieran desechado a nuestro Señor Jesús Benedicto XVI, no solo lo hubieran hecho a un lado, sino que hubieran seguido sus consejos. Pero no, nuestro Señor Jesucristo protestó porque el Papa Francisco estaba obrando mal. Por eso lo aborrecieron, como también nosotros nos aborrecen porque estamos hablando estas cosas que son rectas y que es vuestra vida. Por eso usted se puede dar cuenta que efectivamente esta sabiduría oculta ninguno de los príncipes la conoció, porque si no estuvieran ellos también anunciando a nuestro Señor Jesucristo manifestado en carne, Benedicto XVI. Sí, porque cualquiera puede decir, bueno, si fuera cierto todo esto, si lo que usted dice es cierto, que Dios, Juan Pablo II es Dios, y que Benedicto XVI es el mismo Señor Jesucristo, dice usted, si fuera cierto, pues ya estuvieran las redes difundiéndose todo esto. Tanto pastor, tanto evangelista, tanto maestro, tanto teólogo, tanto biblistas que estudian mucho las profecías, si fuera cierto, dicen ustedes, si fuera cierto, pues ya las redes sociales estuviera lleno de toda esta información. Recuerden, esta sabiduría oculta ninguno de los príncipes conoció, porque si la hubieran conocido, no solo hubieran crucificado al Señor otra vez, sino lo estuvieran anunciando. He ahí la respuesta, el por qué usted no ve las redes sociales anunciando esta novedad del Evangelio, porque se cumple esa profecía. Ninguno de los príncipes conoció, porque dice Pablo, si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado de nuevo para sí mismos al Señor de gloria. Leamos otro capítulo. Ya leímos capítulo 30, Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisieron. Leamos otro capítulo en el profeta Isaías, ahora en el capítulo 56, versículo, vamos a comenzar desde el primero. Así dijo Jehová: guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. La justicia de Dios, como dice Romanos, es la gracia de Dios. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y al extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, pues me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero,
y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Cuando dice que Él nos va a dar un nombre perpetuo, no significa el nombre propio nuestro. Recuerden, cuando dice Dios mi nombre, no toméis el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando dice mi nombre, se refiere a su Hijo Jesús. Y entonces aquí dice que el Señor nos dará un nombre perpetuo. No cabe duda que es el nombre nuevo que el Señor Jesús trae ahora, Benedicto XVI, que significa bendito. Ese nombre permanecerá por los siglos de los siglos. Por eso dice, les daré un nombre perpetuo, les daré, que nunca perecerá. Versículo 6 del capítulo 56 de Isaías: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día del reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, el pacto de la gracia, amigos. No está Dios pidiendo pacto de la ley. Recuerden, en ese pacto no permanecieron nuestros padres, no permanecimos en ese pacto. Por eso el Espíritu Santo atestigua y dice: este es mi pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré en sus corazones, y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es el pacto de la gracia. Dice el Señor: a todos los que guarden el día de reposo, o sea, que veneren el día de reposo, que es mi mismo Hijo Jesucristo, Benedicto XVI, y abracen mi pacto, que ya mi Hijo puso, por el sacrificio de sí mismo, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, la Jerusalén, el Vaticano, será habitada para siempre, y dice Dios, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ya dijimos que el Señor es el día de reposo. Por eso entendemos por qué es tan importante para Dios y por qué Dios se enoja. ¿Por qué Dios derrama su ira cuando no obedecemos a la voz de su precepto para guardar su día de reposo? Pues con toda razón estamos ignorando a su Hijo, estamos ignorando su muerte, estamos ignorando su reposo, su gracia, el pacto de la gracia, con toda razón. Ahora, amigos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, los que hemos creído en Él, hemos entrado en su reposo. Dice el libro de Hebreos: todos los que hemos creído en Él, hemos entrado en su reposo. Entonces, cuando Dios llama a su Hijo día de reposo, a los que hemos creído en Él, Dios nos llama días de reposo. ¿Sí? Por ejemplo, Él es llamado Cristo o Jesucristo, y nosotros, ¿cómo somos llamados? Cristianos. Es decir, el Señor es llamado por Dios día de reposo, y los que hemos creído en Él somos llamados por Dios días de reposo. Vamos a ver esto que les estoy diciendo en el profeta, en el sacerdote Ezequiel, capítulo 20, versículo 10, para corroborar que efectivamente lo que le estoy diciendo, que Dios nos llama a nosotros días de reposo. Ezequiel, capítulo 20. Vamos a comenzar desde el versículo 10 en adelante. Los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, o sea, donde están
el reino de los jesuitas que nos tenían cautivos. No está hablando cuando sacó el pueblo por mano de Moisés, de mano de Faraón, no. Dice aquí, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. El desierto, el Papa Francisco representa el desierto. Él es el desierto de los pueblos. Los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, donde está el reino de los jesuitas, el reino de las tinieblas. Por eso, como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, donde el Papa Francisco, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Atención. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Dijimos que Dios nos llama a nosotros días de reposo. Ahora, y dice Dios, yo puse mis días de reposo para que fueran señal entre mí y ellos, o sea, entre Dios y ustedes, amados. ¿Para qué? Para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Jehová, Dios mismo, Juan Pablo II, o Jehová el Señor, el mismo Señor Jesucristo. Dice, yo les di mis días de reposo, yo tengo a mis días de reposo que están hablando palabra para dar a conocer a vosotros que yo soy el Señor. Y no estamos nosotros los días de reposo diciendo, este es nuestro Dios. No les estamos diciendo nosotros los días de reposo, este es el reposo nuestro Señor, este es nuestro Padre Dios. No estamos nosotros los días de reposo diciendo tal cosa. Pues aquí lo dice bien claro. Ezequiel 20:12, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Cómo? ¿De qué manera nos santifica? Pues que abracen el pacto de la gracia, para que sus pecados sean borrados y ustedes sean santificados para siempre. Mas se rebeló contra mí en la casa de Israel, el Vaticano, en el desierto, en el Papa Francisco, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo, o sea nosotros, dice, profanaron en gran manera. ¿Cómo? Sí, porque hablan de nosotros y dicen que somos mentirosos. Porque dicen ellos, ¿qué palabrero es este? No, no es ningún palabrero. Hablamos palabras de cordura y sabemos ciertamente que los que han alcanzado madurez saben perfectamente que nuestra palabra, que nuestro testimonio es verdadero. Pero los que no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones, para ellos ciertamente es locura. Para ellos es palabrero. No, palabrero es lo que hay en las redes sociales. Eso sí es puro palabrero. Porque hablan y hablan y hablan, afirman conocer algo, afirman tener algo, pero sin embargo, nunca llegan al conocimiento, nunca les dan a ustedes a conocer a nuestro Señor Jesucristo ya manifestado. Eso sí es palabrero. Pero dice Dios aquí, yo les di mis días de reposo para que ellos supiesen que yo soy, pero ellos no quisieron a mis días de reposo. Los profanaron en gran manera, porque desecharon mis estatutos y mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron. Versículo 16, Ezequiel 20.
porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Pues con toda razón nos desechan a nosotros los días de reposo, porque el corazón de ellos va en pos de sus ídolos, y sus ídolos pueden convertirse en su pastor mismo. Hermanos, hay personas que idolatran tanto al pastor que lo aman más que al mismo Señor Jesucristo. No estoy exagerando, no estoy mintiendo. Hay miembros de la iglesia que tienen a su pastor como un ídolo más que al mismo Señor Jesús, porque ahora el Señor se ha manifestado y ciertamente la doctrina de los pastores ha quedado al descubierto que están en la falsedad. Con esta palabra que Dios ha revelado, no estamos inventando nada, es Dios, porque Él prometió revelar su buena palabra, porque Él dijo: en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré. Ya no habrá más palabrería, ya no va a haber más palabra de lisonjeros en medio de mi pueblo, no. Cuando yo hable palabra revelada, casa rebelde, yo la cumpliré. Entonces, esta palabra que hablamos bajo la unción del Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesús Benedicto, que ahora está en espíritu, y esta palabra, hermanos, ha dejado al descubierto, ha desnudado a toda esa chusma que se hace pasar por grandes estudiosos de la Biblia. Leamos esta escritura del apóstol Pablo. Dice, 1 de Timoteo 5, 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Atención, asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, o sea, nosotros, y las que son de otra manera no pueden permanecer oculta. Más claro, como dicen en mi pueblo, ni el agua. Dice el apóstol Pablo, las buenas obras son aquellas que Dios ha hecho, es decir, nosotros. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Por eso decimos, esta palabra ha quedado al descubierto, se descubrieron los cimientos del mundo, porque los llamados grandes teólogos y maestros que hay en las redes sociales no conocen al Señor Jesucristo ya encarnado, hombre. Por eso han quedado desnudos. El Señor los ha exhibido públicamente, que son unos mentirosos.